¿Cuáles son los derechos del trabajador? Recién hablamos del poder de organización, el poder de dirección y el poder disciplinario. Y los derechos del trabajador, entonces, porque llegamos hasta el artículo 66, 67, y ahora vamos a arrancar con el artículo 68, no, ese es facultades, modalización de las facultades disciplinarias. Vamos a arrancar con los controles personales. Bueno, en los controles personales se dice: artículo 70. Los sistemas de control personal del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deben practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal. Los controles del personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a personas de su mismo sexo. Además, el artículo 71 dice que los controles referidos en el 70, o sea, ¿cuál es el derecho del trabajador en esto? Tiene derecho a conocer, porque dice los controles referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deben ser conocidos por el trabajador. Después, respecto a estos controles, también pueden ser verificados por la autoridad de aplicación. Otro derecho del trabajador, artículo 73. Hay una prohibición al empleador. Dice: el empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto esto no interfiera en el normal desarrollo de sus tareas. Esto hay que concatenarlo con el convenio 111 de la OIT de la no discriminación y el PIDESC, que establece PIDESC y la Declaración de los Derechos Humanos Internacional y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que establece el derecho a la libertad de expresión como uno de los derechos de un derecho humano. Podemos citar acá el caso Pavel de febrero del año 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro derecho del trabajador, el derecho al pago de la remuneración, que dice: el empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida al trabajador en los plazos y condiciones previstos en esta ley. Ese es el artículo 74. La doctrina y jurisprudencia se inclinan por reconocer el derecho del trabajador a ejercer la retención de tareas por el artículo 1031 del Código Civil y Comercial en caso de falta de pago de salario. Artículo 75 establece un deber que se le suele llamar deber de previsión o deber de seguridad del empleador y es un derecho también del trabajador. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración de trabajo establecida en la ley y demás normas reglamentarias y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de los ambientes insalubres y ruidosos. Acá rige también la ley 19.587 de seguridad e higiene. Y se establece una medida de tutela preventiva. Recordemos que había una medida de tutela preventiva también en lo referente a la ius variandi, porque el trabajador podía pedir al juez que declare que no se aplicaba ese ius variandi. Y acá también hay una medida de tutela preventiva en el 75. Dice: el empleador está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad de trabajo. El trabajador puede rehusar la prestación de trabajo sin que esto le ocasione pérdida o disminución de la remuneración si el mismo le es exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista un peligro inminente de daño o se hubiese configurado el incumplimiento de la obligación, bien como el 1710 del Código Civil y Comercial. Si se ha configurado el incumplimiento de la obligación mediante la constitución en mora o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad haya establecido. Comenta Fernández Madrid: como se ha dicho en la Corte Suprema en el caso Aquino y Sacio contra Cargo en el año 2004, el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios, que obviamente exceden el marco del mercado económico. Acciones que derivan de un accidente. Deben distinguirse tres tipos de acciones derivadas de un accidente. 1. La acción emergente de la normativa transaccional específica, que es la 24557, 26773, 27348.
Bueno, 2. La acción de responsabilidad extracontractual por negligencia, dolo o riesgo, a que alude un plenario, Alegre Cornelio contra Maasa, Manufactura Algodonera Argentina, un plenario muy viejo del año 1971, que se enmarca en lo dispuesto por artículos 1724, 1757, que sería la acción por derecho privado, por acción civil. Y la acción tendiente a efectivizar la responsabilidad contractual cuando el incumplimiento de la obligación genérica o específica de seguridad origina un daño al dependiente. Inexigibilidad de actos peligrosos. El artículo 54 del Código Civil Comercial dice que no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la integridad de una persona, lo cual es una expresión del deber de seguridad. Excluyéndose, dice el 54, los casos en que el acto mismo corresponde a la actividad habitual del trabajador. Y en 1710 del mismo Código Civil y Comercial dice, toda persona tiene el derecho, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño, adoptar de buena fe las medidas para evitar que se produzca el daño o que se agrave el daño y no agravar el daño si ya se produjo. Y el artículo 1711 trata sobre la acción preventiva y procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño. El deber de seguridad, dice Fernández Madrid, es una obligación de resultado, porque el empleador, y por carácter transitivo la RT, deben poner al trabajador a salvo de toda contingencia perjudicial que tenga la relación de trabajo. El deber de seguridad que crea obligaciones de resultado y el acreedor de esa obligación, el trabajador, le basta con acreditar el incumplimiento del deudor y la existencia del daño, es decir, la no obtención del resultado comprometido. La norma del artículo 75 sobre retención de tareas ahora es coherente con el Código Civil y Comercial de la Nación y la nueva redacción de la excepción de incumplimiento contractual establecida en el 1031 del Código Civil y Comercial.